Diría que el anarquismo es una perspectiva. Eso implica una toma de posición, un punto de vista sobre las cosas en general, sobre la vida cotidiana, sobre el sistema económico, sobre cómo nos organizamos políticamente o sobre cómo nos organizan políticamente. Y en ese sentido se inscribe como una perspectiva sobre la realidad social, se inscribe en un contexto histórico determinado. Para poder entender el anarquismo hay que entender o al menos tener ahí a la vista tanto la estructura política de nuestras sociedades, básicamente el Estado, ¿cierto? Y por lo tanto una sociedad organizada en torno al principio del Estado, y el capitalismo, ¿cierto? Como el sistema económico, como el sistema que es capaz de resolver ciertas necesidades básicas de una manera muy determinada, ¿cierto? Porque efectivamente el capitalismo resuelve ciertas necesidades, pero lo hace de una manera que es catastrófica, ¿cierto? Que implica desigualdad, que implica diferencias de estatus entre las distintas personas que están involucradas en una relación. Por lo tanto, el anarquismo es una perspectiva crítica, ahí hay que agregar eso entonces, crítica sobre el Estado y sobre el capitalismo como las instituciones sociales que determinan nuestra existencia cotidiana. Además, uno tendría que decir que el anarquismo surge históricamente a mediados del siglo XIX en el contexto de una clase obrera que se organiza, que lentamente se reconoce a sí misma como clase obrera y que reconoce, empieza a distinguir cuál es su enemigo, cuáles son sus amigos, por dónde tiene que ir un poco la cosa, y se da cuenta a partir de una serie de experimentos y de fracasos que quizás comienzan muy en el pasado, ¿no es cierto?, en algunas de las rebeliones campesinas en Europa, en el proceso de la relación que hay entre Europa y la periferia, ¿no es cierto?, Asia, África, América. Quizás ahí empieza a aparecer una conciencia, ¿no es cierto?, todavía ligada a lo religioso, todavía ligada a un imaginario cristiano que aparece como el horizonte de la salvación, pero que ya en el siglo XIX, habiendo pasado por la reforma protestante, ¿no es cierto?, y un quiebre muy profundo del principio de autoridad con respecto al Papa, con respecto a la centralización de la autoridad religiosa, hay un salto también que es el que marca, yo creo, toda la historia del resto de nuestras sociedades, que es la Revolución Francesa. Creo que ahí está como el germen de todo lo que nosotros conocemos como política o como debate político. Creo que ahí está de alguna manera puesto todo, pero de manera muy primitiva. Y eso se desarrolla a lo largo de los siglos, después hasta hoy, de maneras muy diversas. Y el anarquismo yo creo que se inscribe en esa línea que surge de la Revolución Francesa y que aprende con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el primer experimento, la primera manera que tienen las clases populares, que tiene el proletariado, que tiene el pueblo, de darse cuenta de dónde están las cosas que valen y por dónde hay que ir, y dónde están las cosas que no tienen mucho sentido y que nos van a llevar directamente a la derrota. Particularmente la relación con las clases burguesas, particularmente el programa sociopolítico y económico que hay que llevar a cabo, ¿no es cierto?, que pasan sobre todo por una igualdad de hecho y no solamente por la inscripción en una carta constitucional que todos los ciudadanos o todas las personas, por ser seres humanos, tienen derecho a la igualdad, sino una igualdad efectiva, ¿no es cierto? Eso es fundamental para el anarquismo. Una igualdad que no sea solamente en el papel, sino que sea, y por lo tanto no sea igualdad de todos nosotros ante la ley o ante el Estado, sino una igualdad entre nosotros. Esa igualdad es la igualdad de derecho, la igualdad efectiva. Que por supuesto no significa, no es ese mito antimarxista de la derecha en todo el mundo de que lo que quiere la izquierda es que todos seamos iguales, nos vistamos iguales y seamos como todos, una especie de homogeneidad. Justamente otro de los avances que tiene el anarquismo con respecto a eso es que si va a haber igualdad solo tiene sentido en un contexto de libertad, es decir, en un contexto en el que las decisiones que tienen que ver con lo que hacemos todos juntos
las tomamos todos juntos también. Es decir, un contexto de autodeterminación, un contexto de participación efectiva. No solamente el anarquismo quiere ver que para que sea posible una vida feliz y buena y justa y libre, ¿cierto? Necesitamos ser iguales entre nosotros, sino que además necesitamos ser libres. Que ninguno de nosotros esté marcado de manera, ¿cierto?, insuperable por una relación social que lo enmarca en una posición de desigualdad, sino que podemos efectivamente formar parte de una comunidad de manera horizontal en la que todos podemos participar. Esas dos claves del anarquismo, la igualdad y la libertad, son fundamentales para pensar no solo la crítica del anarquismo al contexto actual, no solo la proyección de un futuro, podríamos decir, de una sociedad emancipada, de una sociedad justa, sino que también son claves para pensar el proceso de llegar desde esta sociedad capitalista y estatal, y por lo tanto explotadora y opresiva, cómo llegar de esta sociedad, ¿cierto?, a esta otra sociedad justa, por lo tanto básicamente libre, igual, de participación efectiva, de igualdad efectiva, sino también cómo pensar el proceso, cómo pensar la lucha, porque el anarquismo piensa en términos de lucha. El anarquismo no cree, yo estoy convencido de eso, que esto se pueda lograr simplemente, digamos, cambiando la conciencia psicológica de las personas. Lo que hay que cambiar es la conciencia efectiva, la conciencia práctica de las personas, no solamente cómo piensan el mundo, sino cómo viven el mundo. En ese sentido, el anarquismo es una forma de vivir la vida, de vivir la sociedad, en este sentido que incluye tanto los aspectos conceptuales, simbólicos, como los aspectos prácticos, materiales, que se opone a la forma de vida que conocemos en el capitalismo y en el Estado. Y en ese sentido, insisto y resumo, es una crítica de la sociedad existente, es la proyección, es un horizonte de un futuro, de una sociedad justa, pero también es una propuesta táctica y estratégica de cómo superar esta sociedad y llegar a algo distinto.